Les agradezco muchísimo. Yo soy Javier Tello, soy médico cirujano y soy analista en políticas de salud. Y bueno, yo llevo más de 10 o 12 años trabajando y analizando por fuera un poco lo que ha venido siendo la política sanitaria en México desde antes de la pandemia del 2019, perdón, del 2009, pero como comprenderán, pues el tema se fue tornando cada vez más eh, interesante conforme vinieron los recortes presupuestales del sexenio pasado. Y antes de las elecciones estaba yo haciendo una serie de cuestionamientos a los candidatos en materia de salud y francamente la única propuesta buena, hay que decirlo, vaya ahora si quieren como un documento histórico, la única propuesta aterrizada y que tenía un fundamento era la de Margarita Zavala. De hecho ya no la publiqué, la estaba yo publicando en Milenio porque en ese momento ella se salió de la contienda, entonces ya no tenía caso analizar esto, ¿no? Y la siguiente que tenía cierta estructura era evidentemente la de López Obrador. Sin embargo, hay que decirlo como contexto nada más, no es el objeto de esta plática, sino que hay que hacer todo un coloquio al respecto, pero en ese momento parecía que tenía cierta lógica algunas de las cosas, pero hay que decirlo, hay cosas que no se que se prometieron y no se efectuaron. Bueno, todo esto para decir que ¿cómo estamos el día de hoy con la pandemia? Bueno, por lo menos los datos recolectados el día de ayer. Si nosotros nos asomamos al famoso análisis que ha venido haciendo la Universidad de Johns Hopkins, vemos que en México estamos en la nada honrosa cifra de cerca de 2 millones de contagiados. Y lo que es verdaderamente lamentable es que esto nos ha llevado a una cifra oficial de casi 185,000 muertes. Estas 185,000 muertes que, como sabemos, es un número que ya no está reconocido, es un número que francamente se ha quedado corto debido a todo lo que se ha diagnosticado sobre la subcaptación de muertes y sobre el subreporte que hay de las mismas. Aparentemente, y buscando mediante cálculos matemáticos y gente que se ha dedicado a hacer este tipo de análisis, hemos visto que este número había que multiplicarlo aproximadamente por el 2,8 para que fuera cierto. Pero bueno, vamos a centrarnos en las cifras oficiales. Tenemos cerca de 185,000 muertes y de las cuales más de 2,500 corresponden a profesionales de la salud, lo cual es verdaderamente una catástrofe. Es por ello que le estamos apostando nosotros a la siguiente parte de esta pandemia. La siguiente parte, evidentemente que ya con el descubrimiento y la autorización de uso de emergencia de las primeras vacunas en el último trimestre del año pasado, nos pone ya en otro contexto, en qué es lo que debemos hacer para que como países, como el mundo entero, podamos salir adelante. Y bien, no me voy a detener por cuestiones de tiempo y porque requiere, como les dije, casi de un coloquio, de el hablar del proceso de vacunación, ni la política de vacunación, ni muchas de estas cosas, porque realmente no son el objetivo de esta charla, pero tampoco nos daría tiempo, es demasiado extenso. Solamente tocaré algunos puntos muy importantes cuando esto sea menester, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, aquí quiero dejarles una declaración muy interesante, ¿sí? Del doctor Peter Hotz. El doctor Hotz es uno de los principales investigadores en vacunas de la Universidad de Baylor y ahora es él como, hagan de cuenta, como el jefe de desarrollo de vacunas del gobierno de los Estados Unidos. Hay dos grandes científicos, el doctor Anthony Fauci, que no necesita presentación, y el doctor Hotz, que se ha dedicado precisamente a las líneas de investigación de desarrollo de vacunas. Y lo que él decía hace 48 horas exactamente era esto, ¿no? Estas vacunas son realmente fuertes, protegiéndonos para que evitar ir a un hospital o a la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, tenemos que vacunar a toda la población de los Estados Unidos para poder detener el virus y reducirlo dramáticamente. Y esto lo vamos a tratar ahorita en un momento, ¿no? ¿Qué es al final el objetivo? Lo que estamos buscando nosotros con la vacunación. Y para ello, yo quisiera platicarles rápidamente 5 puntos de los que buscamos normalmente con una vacunación. Sea la vacunación normal a la que nos ponemos nosotros o la que aplicamos a nuestros hijos, pero en rasgos generales es de la vacunación en general. Primero que nada,
La vacunación es la segunda intervención más importante en salud después del agua potable. Una vez que una comunidad tiene agua potable, se garantiza que no se va a morir de 100,000 enfermedades entéricas y cosas de estas. Después, lo que sigue es vacunarla. Por eso son tan importantes todos estos esfuerzos que desde hace decenios llevan a cabo las naciones de manera individual, o la Organización Mundial de la Salud, o las organizaciones no gubernamentales. Si nosotros llevamos vacunas a una comunidad, llevamos vacunas a una nación, vamos realmente a salvar vidas. Es la segunda intervención más importante después de agua potable. Dos, la vacunación es la intervención en salud más costo efectiva. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad de dinero que yo gaste en vacunas, estas vacunas siempre me van a ser beneficiosas. Me van a reducir la morbilidad, es decir, voy a tener menos pacientes y me van a reducir, evidentemente, la mortalidad. Pongan ustedes como ejemplo o díganselo a sus amigos, les suplico que se lo transmitan así a sus amigos, es algunos pocos de nosotros llegamos a conocer gente con secuelas de polio. Yo todavía recuerdo haberlos visto cuando era niño, era frecuente ver y conocer gente que tenía secuelas de polio. Y las últimas personas con las que yo tuve contacto, no por otra cosa, sino porque soy un poco antisocial también, pero fue pues, aproximadamente en la década de los 90. Todavía en este siglo no he logrado tener el contacto con alguna persona que sea portadora de secuelas de polio, seguramente porque ellas ya andan rondando los 70 y tantos años de edad. Es decir, toda esta gran pandemia de polio que hubo a mediados del siglo pasado quedó absolutamente dominada, y antes de que llegara esta pandemia, la cual estamos viviendo actualmente, estábamos a punto de tener una erradicación total. ¿A qué precio? No importa. Aquí ocurrieron dos cosas. La vacuna de la polio se llegó a convertir en un estándar con precios bajísimos, pero además los esfuerzos que se hicieron fueron enormes, patrocinados por fundaciones privadas y por gobiernos. Al final se ha probado que el salvarle la vida a la gente de todas las enfermedades que sean posibles es mucho más barato que padecerlas o que perder las vidas humanas. El punto número 3 es importantísimo, y sobre esto yo quiero ser muy enfático. Mucha gente está pensando, sobre todo en este proceso de vacunación para COVID-19, que la protección de la vacuna es para que ya esté yo protegido y me pueda subir al metro, si es que soy una persona que necesita trabajar, pero normalmente lo que estamos pensando es que ya estoy vacunando y me puedo ir a soltarle el vuelo a la hilacha, diría mi mamá, o irme a un antro, o irme con mis cuates a tomarme fotos en Instagram dándonos besitos en un restaurante, y no es así. La vacuna no está, el proceso de vacunación, las vacunaciones en el mundo no están hechas para que me proteja yo. Sí, qué bueno que me va a proteger a mí, pero la verdad es que las vacunas funcionan de una manera distinta. Primero que nada es una persona que se encuentre infectante y de repente se tope con 20 personas que están vacunadas, no va a lograr contagiarlas. Y es entonces donde la enfermedad se detiene. La vacunación está creada para que de una manera comunitaria no se transmita la enfermedad. Es por eso que es muy importante que todos nos vacunemos y nos vacunemos bien. Es por eso que es importante que a los niños se les complete de manera adecuada sus cuadros de vacunación, porque la gente pudiera no contagiarse, o si se contagia, pudiera contagiarse de una manera muy leve. Lo más probable es que transmitan poco, y lo más probable es que no vayan a padecer las formas graves de determinada enfermedad si es que la llegan a tener. Pero lo más importante es que cortamos esta transmisión comunitaria. Por eso el punto número 3 es importantísimo. No vean a la vacuna como un beneficio propio, véanlo como un beneficio a la comunidad del planeta. El punto número 4, el riesgo de contraer la enfermedad hoy en día con las vacunas, con los procesos que tenemos de seguridad de las vacunas, ¿sí? El riesgo de contraer la enfermedad o morir va a ser infinitamente mayor si no nos vacunamos que sufrir algún daño por una vacuna. Aquí hay un punto que creo que es normal. La gente le tiene miedo a lo desconocido, pero normalmente entre más el mundo, como suele decir Macario Esquetino, se va cada vez haciendo más comunicado y nos vamos haciendo más chismosos, la gente va a comunicando más cosas a las que les tiene miedo. Y uno de ellos es a las vacunas. Como no les entiende, las hace ver como algo que es de qué cuidarse. Oye,
Pregunten ustedes qué opina la gente de las vacunas y nadie les pregunta, oye, ¿y esa vacuna de veras sirve? No, les pregunta, oye, ¿y esa vacuna no me hará daño? O sea, lo más importante en la psique es que nos haga daño y eso tenemos que quitarlo. Las vacunas son impresionantemente seguras porque en los estudios clínicos que tienen, sí en las fases 1 y 2, sobre todo en la fase 2, no prueban tener una seguridad. Y la seguridad de una vacuna implica que sus reacciones secundarias no sean mucho más importantes que los síntomas de la enfermedad, la vacuna no va a pasar. Entonces, son vacunas muy seguras. El riesgo de que yo me enferme por COVID o por cualquier enfermedad, desarrolle una enfermedad grave o muera, es muchísimo más que el riesgo que puedo yo tener al vacunarme. No hay manera de compararlo, ¿sí? Lo mismo dice, oiga, y no voy a tener yo alguna reacción alérgica a la vacuna, es mucho más probable que sufra yo una reacción alérgica por comer cacahuates o que me atropellen yendo a vacunarme antes que sufra una reacción alérgica grave por las vacunas. Solamente tomemos en cuenta el número tan grande que sean, tan pequeño que se han diagnosticado de personas con reacciones alérgicas o reacciones anafilácticas versus la cantidad enorme de vacunados que ha habido en el mundo, ¿sí? Y algo muy importante referente a la inmunidad de rebaño. Ha habido una mala, y esto lo ha dicho Lori en varias ocasiones, ¿sí? Ha habido un malentendido sobre lo que es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño no es permitir que la gente se enferme hasta que ya dejen de transmitir. Eso yo no sé de dónde salió. Tal vez salió de el antiguo mito de los años 60 de generar estas que se les llamaba chicken pox parties, en donde si había un niño con varicela lo llevábamos para que de una vez se contagie y ya le dé. Y eso está mal. Esto no ayuda mucho tampoco que nuestro señor subsecretario haya dicho en un inicio que era mejor tener a niños enfermos primero o que se contagiara lo antes posible el presidente de la República. Esto es un mito. No, no funciona de esta manera. La inmunidad de rebaño, que de ahí viene su nombre, significa cuál es el número mínimo de vacunas que yo debo de aplicar en una comunidad para cortar la transmisión. Y este número, se los anticipo, ha sido calculado ya desde mediados del año pasado en cerca del 75 al 85% de la población, porque viene de las manos de la mano de las características del SARS-CoV-2. Esto significa que para que de veras haya una inmunidad de rebaño, para que se deje de transmitir el coronavirus SARS-CoV-2, el 75 o el 85% de la gente tiene que estar perfectamente bien vacunada. ¿Sí? Esto es la inmunidad de rebaño. En ese momento sabremos que el otro 15% de los renegados, vamos a llamarles así, nada más porque en este momento estoy pensando en alguna película de ciencia ficción, pero de estos 15% de los renegados que no están vacunados, no van a lograr contagiar de manera importante al resto de la población. Por eso es como hablamos de inmunidad de rebaño y cómo se logra la inmunidad de rebaño. Hablando propiamente de las vacunas en México, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, no sé, la respuesta es no sé qué tenemos porque no nos avisan más que con unas horas de anticipación, pero lo que sí les puedo platicar yo es esta tabla que se publicó la semana pasada, continuamente hay que estarla cambiando porque nos la cambian cada semana, en donde hagan de cuenta que este es el mejor resumen de resúmenes al que han podido lograr. Y nos dice cuántas son las vacunas que hubiéramos recibido al finalizar cada uno de estos meses y de dónde vienen. Entonces vemos cómo estamos recibiendo durante el mes de febrero, es decir, estábamos, pues ya se acabó el mes de febrero, una sumatoria de 1 millón de vacunas de Pfizer BioNTech. Aparentemente no es así porque vamos a estar recibiendo 800,000 el martes que entra, pero vamos a meterlas en la cuenta de febrero, por así decirlo, ¿no? La culpa no es mía, yo no las compré, pero así han llegado, ¿no? Estamos recibiendo en el mes de febrero 400,000 de Sputnik V y del Instituto Serum, que es un instituto que fabrica vacunas, al cual hemos comprado durante 30 o 40 años vacunas en México, y ahora está fabricando con una licencia la vacuna de AstraZeneca y salió al quite, hay que decirlo, ahora que la vacuna de AstraZeneca que tenemos que envasar en México está un poco atrasada, después descubrimos que porque le faltaban los envases. Entonces, bueno, salió el quite y le hemos comprado a la India, que conste que dije le hemos comprado, porque por ahí hubo un diferendo, porque primero el señor embajador había dicho que era un regalo y luego salió el embajador a decir, no, 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 sí se las vendimos. Okay, entonces nos vendieron,
todas estas vacunas del Instituto Serum para 870,000, que son al final la fórmula de AstraZeneca. Sinovac, que es la vacuna que en este momento se está aplicando, la vacuna china, esta vacuna vamos a recibir 200,000 y 800,000 entre febrero y marzo para un total como de 1,000,000. Y finalmente las vacunas que tenemos de COVAX, que son variopintas. Ahí vienen vacunas de AstraZeneca que normalmente deberían estar fabricadas en Europa, pero Europa está un poco retrasada, y otras que todavía no sabemos. Normalmente aquí nos dijeron que de AstraZeneca. Bueno, todo esto para decirles que cuando termine el mes de febrero, o sea, mañana, se supone que ya recibimos en México 3.3 millones de vacunas. Fast forward al finales del mes de mayo y vamos a ver cómo tenemos 46 millones de vacunas que debieron ser recibidas. Esto significa que prácticamente deberíamos de haber tenido 46 millones de estas vacunas, de las cuales ahorita vamos a ver cuáles son de una dosis y cuáles son de 2 dosis. Estas son las vacunas que están por lo menos aseguradas, entre comillas, por el gobierno mexicano. Ya con ellas tuvimos pláticas, ya con ellas tuvimos acuerdos, ya con ellos firmamos cosas, pero la gran pregunta, que no es objeto de esta plática, es, bueno, ¿y ya se pagaron, no se pagaron, cuánto se pagó por ellas, etcétera, etcétera? No lo sabemos. Esta es la información que nos dan y eso es con lo que en este momento estamos trabajando, que sabemos que al día de hoy se han aplicado más de 2 millones, como 2.100.000 vacunas deberían haberse aplicado al día de hoy en este momento. Me refiero a dosis. ¿Cuántas personas son menos? Porque muchas de las personas que están recibiendo la fórmula de Pfizer-BioNTech y las que van a recibir la fórmula de AstraZeneca o que la están recibiendo, van a requerir 2 dosis. Entonces, pero a nivel de inyecciones, ese es el número. Vamos a platicar rápidamente sobre, no se asusten, esta gráfica. Y esta gráfica, el primer disclaimer que tengo que hacer es que se la robé a la doctora Brenda Crabtree, que es una infectóloga del Instituto Nacional de Nutrición y a la cual yo admiro muchísimo. Entonces me pareció excelente su gráfica. La tomé y la adapté al template para que se viera de color del template, pero básicamente son los mismos datos que ella muy juiciosamente puso ahí. Y le agregué las banderitas, pues. Pero el cuento es que estas son las vacunas que se encuentran en este momento aprobadas en el planeta, ¿sí? Primero que nada, la de Pfizer-BioNTech, que es una formulación de este RNA que se ha fabricado en el laboratorio, la vacuna de Moderna que tiene la misma tecnología, y tenemos aquí la vacuna Sputnik V que está hecha con 2 vectores, uno de un adenovirus 5 y el otro de un adenovirus 26 que se le llama, la de AstraZeneca que está hecha con un adenovirus que le robaron a un chimpancé, tomaron un chimpancé gripiento, le quitaron los adenovirus y ahí disfrazaron el coronavirus humano para hacerlo así. Se acaba de aprobar hace unos minutos por la FDA la vacuna de Johnson Johnson, tiene ya autorización de uso de emergencia. Esta vacuna fue probada en su fase 3 en México también, hecha por con adenovirus 26. Perdón. Ok. Y la vacuna de Novavax, que seguramente será aprobada próximamente, que está hecha con una proteína y con un ayudante especial. Y la vacuna de virus inactivos de Sinovac, que es la que se está aplicando en este momento en México. Y la vacuna de CanSino, que está hecha con adenovirus AD5 y otra vacuna con virus inactivados de Sinopharm. Las que tienen banderita son las que hemos comprado. Y si ustedes se fijan, algo muy importante a destacar, lo más importante es esto. Primero, todas las vacunas prácticamente son de 2 dosis, a no ser por la de CanSino, que es de una sola dosis. Esta vacuna también tuvo un estudio de fase 3 en México, y la vacuna de Johnson Johnson. Estas son vacunas de una dosis. Y lo que es relevante aquí es que siempre es conveniente tener vacunas de una dosis porque no estamos haciendo que regrese la gente a volverse a vacunar. 2, las temperaturas de almacenamiento. La temperatura de almacenamiento de la vacuna de Pfizer-BioNTech fue bastante controversial porque en un inicio se estaba pensando que requería forzosamente la ultracongelación a menos 70 grados centígrados, Celsius, perdón, y esto iba a ser motivo de problema. Actualmente la FDA ya autorizó su congelación en congeladores normales a menos 20 grados Celsius. Esto es lo que un congelador normal de un laboratorio o un congelador
de un refrigerador de estos que tienen casas muy padres con unos refrigeradores de marcas carísimas, les da -20 grados, ¿sí? Pero normalmente los refrigeradores que tienen cualquier consultorio, cualquier centro de salud, hospital, refrigeran de 2 a 8 grados centígrados, que es también algo muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros escogemos una vacuna buscamos conveniencia y en ello está, primero que nada, que sea de una dosis, por ejemplo, ¿sí? Y que pueda ser guardada a una temperatura relativamente normal y manejable. Esto nos facilita muchísimo la red fría de transporte, lo cual, si ustedes se fijan, nos dice que la vacuna de Johnson Johnson no es una mala opción. Habría que ver, dado que hicimos estudios de fase 3, si la vamos a comprar y cuántas vamos a comprar. Porque imagínense que podemos nosotros ahorrarnos la mitad de un proceso de vacunación en una comunidad, en vez de citarlos 2 veces. A las poblaciones que sean más complicadas las vacunamos una sola vez. Misma cosa que ocurre con la de Cancino, ¿sí? Y están más o menos en el mismo precio en general. Digo, falta ver las negociaciones secretas que se hagan, pero vaya, son más o menos estas. Entonces, nos dan realmente un buen precio y una muy buena conveniencia. Sin embargo, lo que todo mundo se ha de estar preguntando, oye, pero ¿qué pasa con la eficacia? Y tienen toda la razón. Cuando nosotros hablamos de la eficacia, vemos como las dos vacunas Rolls-Royce, las más modernas, hay que decirlo así, son la vacuna de Pfizer y de laboratorio Moderna, que tienen 95% o más de eficacia una vez que se han administrado las dos dosis. Otra discusión distinta es si con una dosis alcanza o no sé qué. Rápidamente les digo, está en fases experimentales esto, así que no podemos concluir en este momento nada, aunque los estudios de esta enorme población vacunada de Israel nos dice que puede ser que funcione muy bien una sola dosis. El cuento es que estas vacunas no son tan económicas, son las más modernas y todo, y sin embargo la vacuna de Sputnik V, que tuvo bastantes cejas levantadas porque los señores no eran lo suficientemente transparentes con su proceso de investigación, al final probó ser relativamente buena, o sea, 92% de eficacia es una eficacia brutal, es muy buena, ¿sí? Y a un precio que es casi la tercera parte o casi la cuarta parte de las otras, ¿sí? Algo muy importante es ver si al día de hoy que existen estas variantes como la 117B y como las variantes sudafricanas y las variantes brasileñas y ahora la variante tapatía y al rato vamos a tener la variante de Tacubaya, no lo sé, cada rato vamos a tener variantes, Lori es experta en ello, ¿sí? El asunto es que aparentemente estas dos protegen bastante bien contra cualquier tipo de variante, aunque Moderna ya está queriéndole hacer un twitch para que proteja todavía más. Y vemos cómo no sabemos en este momento, porque no se ha investigado, ¿sí? Si estas vacunas, o no se ha dado el caso, protegen adecuadamente ni la de Sputnik ni las vacunas fabricadas en China. Sabemos que tanto Novavax, porque ahí se les atravesaron las variantes, como Johnson Johnson, protegen relativamente bien contra la B117, por ejemplo, y alguna variante como la B.1.135, ¿no? ¿Qué es lo importante en esto? Lo importante es, y este es mi mensaje, que nos quedemos tranquilos con cualquiera de las vacunas que se encuentran disponibles. ¿Por qué? Por este último renglón que pueden ver aquí. Todas estas vacunas han probado absolutamente ser suficientemente efectivas para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Es decir, si yo me vacuno y lo que me dicen es, no, hombre, lo más que va a suceder es que tengas una forma súper leve de la enfermedad, yo la compro, ¿sí? Eso me va a evitar que tenga yo las fases graves o que me vaya yo al hospital o que seguramente muera, adelante. Y vemos cómo nos podemos sentir en este momento tranquilos, tanto en México como en el mundo, porque el 100% de estas vacunas protegen adecuadamente contra esta enfermedad severa y muerte como uno de los endpoints. Esto es maravilloso. Estas son las buenas noticias que necesitamos. Ahora, no es lo mismo, como ya se ha dicho, tener vacunas que vacunación. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos las vacunas, que esto es un problema en este momento en el mundo, luego hay que aplicarlas. ¿Por qué es un problema tener vacunas? Primero que nada porque se subestimó la demanda a la que íbamos a requerir de más vacunas y porque también se subestimó se sobreestimó la oferta. Se dijo que íbamos a tener mucha más capacidad de fabricarlas y como vemos, ha habido problemas primero de capacidad de línea de producción, como ocurrió con Pfizer, que necesitó readaptar algo de su planta de Bélgica para poder cumplir.
hemos visto cómo AstraZeneca y sucedáneos han tenido problemas con sus materias primas y actualmente la vacuna de AstraZeneca que debería estarse envasando en México, la que trajeron de Argentina, que formó parte del acuerdo que pagó la Fundación Carlos Slim, ¿sí? Se encuentra, vamos a llamarle, varada, entre comillas, en las instalaciones de los laboratorios Liomont porque tiene un problema en este momento para el envasado. Sencillamente son demasiados envases, demasiados frasquitos de vacunas para todo el planeta. ¿Cómo vamos entonces con la parte 2? Cuando se logran tener las vacunas, cuando llegan las vacunas, obviamente hay que administrarlas. Y ese es el trabajo que han estado realizando bien algunos países y no bien otros países. Evidentemente la estrella de todos estos ha sido Israel. Israel, yo creo que en algún momento de la semana que entra va a haber vacunado en número al total de su población. Es decir, ha debido haber administrado ya cualquier cantidad de vacunas que sea el equivalente a su población y seguramente tendrá ya algún avance sobre las que son en segunda dosis. Este plan de vacunación de Israel ha sido impresionante. Se han dedicado solamente a vacunar, adquirieron todas las dosis necesarias y ya a este punto han logrado tener la planeación para saber cuántas les van a sobrar, entre comillas, y ya tienen una lista que dicen que es secreta de países a las cuales van a donar sus excedentes de vacunas. Perdón, solamente para 10 segundos para hablar sobre este tópico de que si es justa la repartición o no. Bueno, si hubiéramos hecho el trabajo bien, tendríamos muchas vacunas, las aplicaríamos rápido y automáticamente podríamos estar repartiéndole a todos aquellos que requirieran más vacunas, como es precisamente lo que está haciendo Israel, ¿no? Y aquí vemos cómo avanza la Gran Bretaña, que ha tenido una constante, y los Estados Unidos, que no ha sido tan promisorio, sobre todo porque vienen arrastrando, digamos que una mala campaña de vacunación en un inicio y que ahora, bueno, Biden y sus colaboradores han procurado esta meta que tienen de vacunar a 100 millones de norteamericanos en 100 días desde el inicio del gobierno. Alguien que lo está haciendo dramáticamente bien en Latinoamérica, hay que decirlo, es Chile, los cuales se enfocaron en varias cosas desde mayo del año pasado. Y este es un programa que les ha funcionado bien porque ellos entendieron precisamente que el vacunar con la vacuna de Sinovac pudiera no darles la eficacia completa, 50%, que por cierto es relativamente bueno. De cualquier manera, ellos le aportaron al otro y dijeron, a ver, si no vamos a tener enfermos graves, si no vamos a tener muertes, adelante. Creo que es una mejor manera de vacunar. Y esto fue lo que dijo Brasil. Ahora, perdón, lo que dijo Chile. Obviamente, cuando nos comparamos específicamente con los países del continente, pues vemos que no nos está yendo necesariamente bien. Aquí vemos el avance que ha tenido los Estados Unidos, que ha tenido Chile, y los que están realmente en el fondo de la lista somos México, Perú, la República Dominicana, que prácticamente empezó el año pasado, y Guyana, que empezó hace 10 días. Es decir, no es que tengamos la mejor velocidad de vacunación. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque necesitamos darnos cuenta desde un inicio cuál es el objetivo de vacunación. Si nosotros le hacemos caso a el número de dosis que la Cancillería nos ha estado dando, vemos cómo nos hablaron de cerca de 174 millones de dosis menos dos y pico que ya llevamos vamos a redondearlo, en 171 millones de dosis. Tenemos que aplicar el resto del año 171 millones de dosis de vacunas. ¿Por qué? Porque son 90 millones de mexicanos, muchos de los cuales van a tener vacunas de 2 dosis. Estos 171 millones de dosis, a partir de hoy, son 308 días que le restan al año, lo cual significa que tenemos que estar administrando 555,000 dosis de vacunas todos los días sin parar para tener éxito. Entonces, es muy importante que todos los gobiernos estatales y el gobierno federal se coordinen muy bien para llevar a cabo esto. Ahora, estos 171 millones o estas 555,000 dosis son dosis que deben de aplicarse de aquí a fin de año y con eso tendríamos nosotros todo completo. Si nosotros nos regresamos a esta tabla donde nos dice que la sumatoria será de 46 millones antes de que termine mayo, pues yo supongo que estos 46 millones no vamos a aplicar 10 millones y 36 guardarlos en un cajón. Si llegaron aquí es porque tenemos que inyectarlas. Eso significa que de aquí a finales de año, perdón, de mayo, nos quedan 151 días. En estos 151 días debemos haber aplicado 46 millones de dosis. Eso significa
que hoy, por lo menos, para llegar a este número, debemos de estar aplicando 304,000 dosis diarias. Y atención, esto no está sucediendo. Entonces, todo lo que debemos enfrentarnos en este momento, todo lo que nos debe de ocupar como país y preocupar es realmente cómo vamos a lograr administrar 304,000 dosis todos los días hasta el último día de mayo. Si no lo hacemos, estas vacunas que vemos acá no van a verse consumido. Eso es básicamente lo que hablamos de vacunas. Y bueno, algunos puntos que me gustaría que se llevaran, que les llamo yo los mitos clave sobre vacunación, ¿sí? Y estos mitos clave, el primero, lo tenía yo que decir porque pues, refleja mi edad, ¿no? Las vacunas no esterilizan a los niños, esto es de los años 70. En los años 70 solían decirnos, oye, cuidado, cuando te vengan a vacunar, dijo mi mamá que no te dejaras porque no están esterilizando a los niños. Yo creo que no sabíamos ni qué era esterilizar, pero básicamente eso es algo que se decía, ¿no? Bueno, dos, las vacunas no van a cambiar nuestro DNA, no. Por mucha ingeniería genética, por muchas cuestiones en laboratorio, y ya Lori podrá darles toda una plática al respecto, pero no van a cambiar nuestro DNA, no nos vamos a convertir en Klingons, no nos van a salir 5 brazos, no nos va a pasar absolutamente nada. Lo único que va a suceder con una vacuna es que vamos a generar anticuerpos que nos van a ayudar a prevenir estas enfermedades. Algo muy importante. Estas vacunas se aprobaron rapidísimo porque se aprobaron al vapor. No, no se aprobaron al vapor. Lo que pasa es que en el camino se hicieron las cosas de otro modo. Les explico. Para hacer una vacuna, para hacer cualquier investigación sobre un medicamento o un biológico o un dispositivo médico, hay varias fases de investigación. Una vez que estas fases de investigación se van terminando, se van sometiendo a las autoridades sanitarias. Lo que se hizo en este caso, lo que se hizo con el famoso Warp Speed de los Estados Unidos, es que las autoridades sanitarias, al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo el estudio, estaban encima del laboratorio viendo todo. Por lo tanto, las fases fueron recortadas en todos los, ¿cómo se llama? En todas las revisiones y se incrementó el número de vigilancia. ¿Esto por qué no se hace? Me van a decir, ah, qué chiste, ¿y por qué no lo hacen siempre con las vacunas? Porque cuesta dinero. Realmente las inversiones que se han hecho de estas vacunas provienen de presupuestos enormes que los países como Gran Bretaña, como Estados Unidos, como Alemania, han invertido, China y Rusia, han invertido del dinero propio de estos países en esto. Y por eso es que se lograron aprobar tan rápido, porque llegaron a la fase 1, 2 y para cuando estaban en la fase 3, rápidamente se hizo lo que se le denomina un corte. Este corte demostró con un grupo nutrido de pacientes que eran efectivas las vacunas y que eran seguras. Entonces, tenemos que sentirnos completamente seguros porque además el día de hoy se han administrado millones de dosis de vacunas y no han presentado mayores complicaciones que esta. Y en caso de duda, a largo plazo remóntense al punto número 2, no nos van a cambiar el DNA, no nos van a salir 3 ojos, no nos va a pasar nada. 4, es que somos conejillos de indias. Un malentendido que ha habido es el siguiente. Las vacunas, todas ellas, siguen todavía en fase 3. ¿Por qué? Porque el estudio de investigación marca que se debe de analizar la eficacia y la seguridad, pero más la eficacia, en lapsos de muchos meses, normalmente 12 o 24 meses. No sé si entre los que nos acompañan hay alguien que se haya ido a apuntar como voluntario a alguno de estos estudios clínicos, sobre todo al de CanSino o al de Janssen, aquí en México, y seguramente verían que el contrato decía que iban a estar vigilados durante 24 meses. Sí, pero en caso de que un medicamento o un biológico sea lo suficientemente positivo y demuestre radicalmente que funciona, número uno, le das lo que hoy se conoce como autorización de uso de emergencia, que es una figura que no existe dentro de la legislación mexicana ni dentro de las leyes ni reglamentos sanitarios, pero que fue adoptada a partir de los convenios que tenemos conjuntamente con la FDA. Si hay una autorización de uso de emergencia en los países con los que tenemos convenio, puede ser muy bien adoptada en México. Y por eso tenemos esta autorización de uso de emergencia, porque sabemos que es tan bueno que hay que adoptarlo en la emergencia, aunque el estudio siga corriendo. Esto no significa que somos parte del estudio. No, la población del estudio es la población que firmó un papel y a la cual le administraron o una vacuna o un placebo. Eso es el estudio clínico. Todos los demás formamos parte ya de la vacunación normal y bien instituida en el mundo.
5, las vacunas producen la enfermedad. Este es un mito que ha venido brincando desde la salida, sobre todo. Bueno, algunas otras vacunas que cuando decía, oye, ya le dio difteria, y contestaba mi tía, sí, la de la vacuna. No, la vacuna no te da difteria, la vacuna te protege contra la difteria. Pero ha venido incrementándose por la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza ha estado sujeta a la mayor cantidad de mitos, mentiras y vituperios que se puedan imaginar. Siendo una vacuna terriblemente segura, la reacción postvacunal, que puede ser normal para los componentes de la fórmula, como dolor en el brazo o un poco de fiebre durante las primeras 24 horas, se había tomado como es que esta vacuna me dio influenza. Y no, las vacunas no dan influenza. En el pasado podría ser que algunas vacunas basadas en virus inactivados de repente se reactivaran por un mal manejo y esto pudiera haber contagiado una enfermedad, pero estamos hablando de la primera mitad del siglo pasado. En este caso, las vacunas no producen la enfermedad, las vacunas lo que producen es una inmunidad. Y la última que no me podía quedar sin mencionarla, ¿no? No, ninguna de estas vacunas nos va a inyectar un chip para que nos controlen con 5G a partir de torres de 5G que están lubricadas con el líquido que nos sacaron de las rodillas. No sé si tengo que ahondar mucho en esta última explicación. Si es menester, tendremos entonces todo un coloquio de 6 horas para hablar de 5G y el microchip. Lori, todos, muchísimas gracias.